Ahora sí. Ya, entonces ya estamos grabando. Y como les decía, no vamos a trabajar la parte de codificación en Excel. Y para eso tenemos que activar la pestaña desarrollador. ¿Cómo la activamos? Si el ingeniero todavía no les explicó o si les dijo que solamente presionen al IF11. Entonces es más conveniente es tenerla activa la pestañita porque a partir de ahora, cuando lleguen a programación 3, igual lo van a utilizar. Entonces nos vamos a la pestaña de opciones dentro de archivo. Y aquí tenemos la opción que dice personalizar cinta de opciones. Y por la parte de la derecha, como les había comentado, tenemos una casilla de verificación que se llama desarrollador. En este caso ustedes la deben tener desactivada. Lo que hacen es tiquearla y luego presionan el botón de aceptar. Y se les va a habilitar esta pestañita de desarrollador. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a trabajar dentro de Visual Basic. Ya en este caso yo dejé este módulo abierto. Lo voy a eliminar, no pasa nada. Y ahora sí, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con el práctico de estructuras selectivas. Vamos a comenzar con los 4 primeros en esta clase. Y vamos a comenzar por el primero. ¿Qué dice el primero? Dice que debemos introducir dos números y luego imprimirlos en forma descendente. ¿Ya? Ahora, ustedes saben muy bien que estos ejercicios de programación o de razonamiento consisten en lo siguiente. ¿Ya? Pasos para realizar el ejercicio. ¿Cuál es el primer paso? Definir las variables de entrada. Paso número 2, realizar el proceso. ¿A qué me refiero con proceso? El cálculo o la obtención de los resultados. Y el paso número 3, mostrar los resultados o la salida de los resultados. Entonces vamos a trabajar bajo estos 3 puntos nuestros ejercicios. Entonces este primer ejercicio me indica a mí, ¿no? Que tengo que introducir dos numeritos que van a ser almacenados en variables, ¿ya? Y luego, ¿qué tengo que hacer con estos dos numeritos? Tengo que determinar cuál es el mayor para imprimirlo de forma descendente, ¿ya? A ver, la lógica del ejercicio consiste en lo siguiente. El usuario va a introducir dos numeritos, por ejemplo en esta celda y en esta otra celda. Podemos decir que estas variables van a ser A y B. Ya, mis variables son estas dos. Ya, el usuario introdujo estos dos numeritos dentro de estas dos variables A y B. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me pide el ejercicio que lance como resultado? Lo que me pide el ejercicio es que los imprima de forma descendente. Entonces, cuando me dicen descendente es del mayor al menor, ¿no ve? Entonces, ¿cuál es el mayor en este caso? Es el numerito 5, lo que se encuentra almacenado en B. Entonces, lo que yo tendría que imprimir aquí sería de forma descendente, ¿no? 5 y 4. De esa forma. Ya, de esa forma. Ahora, ustedes recordarán que cuando nosotros trabajamos con estructuras selectivas, ya, las selectivas se caracterizan por evaluar condiciones, ya, por evaluar condiciones, que se representan a través de un diamante. Entonces, aquí se van a evaluar condiciones. ¿Qué se puede colocar dentro de estas estructuras selectivas o estas condiciones? Podemos utilizar operadores relacionales, así como también operadores lógicos. ¿Ya? Operadores lógicos. Los lógicos son el y, el o y el no. Los operadores de relación o de comparación son el menor, mayor, menor igual, mayor igual, distinto de. ¿Ya? Entonces todos esos operadores los podemos utilizar dentro de nuestra estructura condicional, dentro de la condición. ¿Ya? Entonces, con base a esta lógica vamos a ir trabajando el ejercicio. El primer paso era definir las variables de entrada. ¿Qué me pide el ejercicio? Introducir dos numeritos. Estos dos numeritos el usuario lo va a teclear a través de la computadora. ¿Ya? Entonces yo tengo que almacenar esos numeritos, cualquiera sea el número que introduzca el usuario, dentro de una variable. ¿Ya? Entonces, una variable para el numerito A y otra variable para el numerito B. ¿Ya? La variable A almacenará el primer número
Y la variable b, ¿qué es lo que va a almacenar? El segundo número. Listo. ¿Ya? Ahora, asimismo, ¿qué más tengo que hacer? El segundo paso ya consiste en realizar el proceso, es decir, el cálculo o la obtención de los resultados. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo aquí realizar el ejercicio? Me está pidiendo evaluar para poder imprimir de forma descendente los números que introdujo el usuario. Entonces aquí yo tengo que hacer una evaluación de qué número es el mayor para poder imprimirlo primero y luego el menor, ¿no? De esa forma. Eso es lo que yo tengo que hacer. Aquí tengo que evaluar cuál de los dos números es el mayor para poder imprimirlo primero. ¿Ya? Y al final mostrar el resultado va a ser de forma descendente, ¿no? Imprimir de forma descendente. Ahora, con base a esa lógica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proceder a trabajar en PCIN. Ya nos vamos a la parte de diagramador. Y aquí vamos a ir trabajando, ¿no? Este es el práctico 2. El ejercicio 1. Listo. ¿Ya? Entonces el primer paso consiste en definir las variables. Yo defino las variables. En este caso en PCI nosotros las definimos las variables a través de un proceso, que es un rectángulo. Entonces aquí voy a colocar definir n1, n2. Perdón, en este caso nosotros estamos utilizando la variable a para almacenar el primer número, la variable b para almacenar el segundo número. Ahora, ¿de qué tipo de dato van a ser estas variables? Ya recordarán ustedes en programación 1 que tenían que especificar el tipo de dato para sus variables, ¿no? Lo que en este caso era si era entero, si era real o si era de tipo texto, o en este caso string, que es cadena de texto, ¿no? Entonces lo mismo en este caso. Aquí yo tengo que especificar qué tipo de dato va a ser. En este caso yo voy a decir que voy a trabajar con variables de tipo entero. Si ustedes quieren trabajar con números que van a almacenar decimales, no pasa nada, igual lo pueden definir, ¿ya? Pero en este caso lo vamos a definir como enteros. Ahora, aquí esto de acá de los diagramas de flujos, ustedes tal vez lo trabajen de un poco más simplificado o están acostumbrados a hacerlo en lápiz y papel, como lo hicieron en programación 1. Pero aquí en PCIN, como nos permite ejecutar o hacer una prueba de escritorio, podemos hacerlo un poco más personalizado en nuestra ejecución del diagrama de flujo. ¿A qué me refiero con eso? Pueden haber mensajes para el usuario para que se ubique qué es lo que tiene que hacer en ese determinado momento. Entonces lo que yo voy a hacer aquí va a ser una salida de resultados o para imprimir en pantalla, ¿qué es lo que voy a imprimir acá? Le voy a pedir al usuario que introduzca un primer número. Introduzca un primer número. Ya eso es lo que le estoy pidiendo ahí. Y a continuación, ¿qué es lo que va a pasar? A continuación ustedes recordarán que en programación 1 ustedes definían la variable a través de una entrada de datos, ¿no ve? Entonces lo mismo vamos a aplicar aquí. Esta es entrada, la que tiene la flechita hacia adentro. Entonces yo lo selecciono. ¿Y aquí qué voy a decir? Aquí le voy a pedir al usuario que introduzca un número y este número se va a almacenar dentro de la variable a. ¿Qué es lo que hace la variable a? Almacena el primer número que introduce el usuario. Listo. Ahora, tengo un segundo número que introducir. Lo mismo, puedo hacer un mensaje personalizado para que el usuario se ubique. Y aquí le digo, ¿no? Introduzca un segundo número. Y esto va a ser almacenado dentro de la variable b. ¿Ya? Si gustan lo pueden hacer de esta forma, personalizado. O si quieren lo pueden hacer como vieron en programación 1, ¿no? Que es a, b. De esa forma. No pasa nada. Entonces esto acá lo voy a eliminar. Ya, y listo. Ahora, ya tengo introducido los dos números, cualquiera sea el que ustedes quieran. Ahora tengo que proceder al proceso y en el proceso se realiza el cálculo de la obtención de los resultados. En este caso, ¿cómo voy a determinar que voy a imprimir de forma descendente? Tengo que evaluar cuál de los dos números es el mayor, ¿no ve? Para poder imprimir luego el mayor y luego el menor de forma descendente. Entonces, esa condición o esa evaluación se hace a través de una estructura selectiva, a través de una condición específicamente, ¿ya? Ahora, aquí voy a decir lo siguiente. Voy a utilizar un operador de comparación. En este caso voy a preguntar lo siguiente. Si lo que se encuentra almacenado dentro de la variable a es mayor que b, si esto es verdadero, si se cumple,
ya sé que el número mayor se encuentra almacenado dentro de A. ¿Qué es lo que tendría que hacer a continuación? Lo que tendría que hacer a continuación es imprimir primero lo que se encuentra en la variable A, porque ya sé que es el mayor, y luego lo que se encuentra almacenado dentro de la variable B. Entonces eso es lo que voy a hacer aquí. Si esto acá se cumple, voy a imprimir primeramente A y luego voy a imprimir B. ¿Ya? Ahora, si esto acá no se cumple, si A es menor que B, entonces por ende ya sabemos que B es el que tiene el número mayor almacenado dentro de él. Y por lo tanto se tendría que imprimir a la inversa. Se tendría que imprimir a la inversa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Por falso, ya sabemos que B es el mayor. Entonces, primero muestro B y luego muestro A. Y listo, de esta forma ya estoy evaluando lo que me pide el ejercicio y cumpliéndolo a la vez. Vamos a hacer una prueba. ¿Ya? Entonces aquí me pide, ¿no? Me pide introduzca un primer número. Yo voy a introducir, por ejemplo, 5. Luego voy a imprimir, voy a introducir un segundo número que en este caso va a ser 3. Presiono Enter y ahí está. De forma, un ratingo, en este caso tenía que imprimir 5. Ya 5 es mayor que B. Ah, ya en este caso aquí está el errorcito. ¿Cómo se llama eso? Sí, Programa para poderme revisar, por favor. ahora sí. Hola. No sé si es mi audio, pero se escuchó muy bajito algo. Alguien está... Ah, Napoleón, dime. Buenas tardes. Eh, una consulta, Germán. Claro, dime. ¿Qué pasaría si A es igual a B? Oringa, buena pregunta. Ya Oringa lo averiguamos eso. En este caso, miren, yo voy a introducir un primer número, Oringa lo evaluamos Napoleón. Ya en este caso 5 y como hace rato dijimos 3 aquí como segundo número. Entonces, aquí 5 se está almacenando dentro de A y dentro de B se está almacenando 3, ¿no ve? Entonces, por ende, ¿cuál es el mayor? Es lo que se tiene almacenado dentro de A, que es 5. Por lo tanto, para imprimirlo de forma descendente sería 5 y 3, ¿no ve? Entonces, ahí está, de forma descendente. Ahora, de lo contrario, otro ejemplo. Yo aquí pongo 5, se va a almacenar dentro de A. Luego pongo 7, se va a almacenar dentro de B. Y finalmente, al momento de hacer la evaluación, lo que se encuentra almacenado dentro de B es el número mayor. Entonces, primero se imprime el 7 y luego el 5 de forma descendente, ¿no? Ahora, lo que dijo Napoleón es una buena observación, ¿no? ¿Qué pasaría si estos dos números fuesen iguales? Si fuesen iguales, tendríamos que crear un mensaje personalizado que diga, ¿no? Que diga, no puedo evaluar esta condición porque el ejercicio me pide que la salida de resultados sean imprimir los números de forma descendente. A ver, voy a intentar ponerlo aquí. En este caso, si hago lo que dijo Napoleón, va a lanzar un error el programa. Cachito, voy a cerrar estas ventanas. Ya, ahora sí. Ahora, si introduzco 5 y luego introduzco 5, por ende va a lanzar un error el programa, como les decía. ¿Ya? En este caso me lo está imprimiendo, pero eso está mal. Ya, eso está mal. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Aquí tendría que evaluar esa tercera condición que acaba de mencionar Napoleón. Si me voy por falso, ya en este caso un rectángulo. Entonces, aquí tendría que estar la situación. Si es falso, entonces aquí tendría que ser B mayor que A. Si esto es verdadero, entonces se imprime B y luego se imprime A, ¿ya? Y como tercera opción, por falso, tendría que tomar en cuenta lo que mencionaba Napoleón. ¿Qué pasa si los números son iguales? Entonces aquí voy a lanzar un mensaje que le indique al usuario, ¿no? Usted variables, ¿ya? Entonces, usted introdujo números iguales dentro de las dos variables. Si lo ejecuto, ¿qué es lo que va a pasar? Ya aquí nuevamente voy a colocar 5, luego 5, y ahí está. Usted introdujo números iguales dentro de las dos variables.
Ahora me pregunto, ¿pero aún funciona la lógica que establecimos hace rato? Sí, aún funciona. Si yo introduzco 5 y luego 7, ahí está. 7 y 5. Ahora si introduzco 5 y 3, sigue funcionando. Y ahora evaluamos una tercera condición en caso de que los números sean iguales. ¿Respondí a tu pregunta, Napoleón? Sí, Germán, gracias. Ya, ¿Y listo. ¿Ya? ¿Qué pasaría si con números negativos, dos números negativos? Ya, si fueran negativos en este caso, ya, vamos a hacer la prueba. A ver. Vamos a tomar en cuenta el parámetro de que sean negativos. Y ahorita vamos a ver el segundo ejercicio que tiene que ver con lo que acaba de mencionar Napoleón. ¿Ya? En este caso, si no me equivoco, si no estoy equivocado, no lo toma en cuenta ah, verdad, sí lo tendría que tomar en cuenta. A ver, un cachito. Yo introduzco, a ver, menos 5. Aquí introduzco menos 2 y me lo tendría que imprimir primero el 2 y luego me tendría que imprimir el 5. Ya de forma descendente, primero menos 2 y luego menos 5. Recordemos que menos 5 es más menor que menos 2, ¿no ve? Ahora, ¿qué pasaría si yo introduzco dentro de aquí? Y aquí imprimo menos 1 y aquí imprimo menos 3. A ver, primero tendría que imprimir el menos 1 y luego el menos 3. Ahí está, lo está evaluando también por los negativos. Está cumpliendo también esa lógica de evaluar los negativos. ¿Algún otro punto de vista que quisieras agregar, Napoleón? Está muy interesante tus observaciones. Esa, lo que se llama del Visual Basic, ¿no? Eso de trunk, eso un poco es lo más complicadito, ¿no? Poder dominar eso, ¿no? Ya. De azar, o sea, tiene sus códigos cada uno, ¿no? Eso no sé, eso más después lo vamos a avanzar, ¿no? Correctamente. Yo les explico, chicos, qué pasa con eso. Pasa que existen esas funciones ya que te las da hechas el programa para que vos las puedas implementar y no estés haciendo un cálculo aparte para poder obtener el resultado que ya te viene incluida en una función por parte del programa. Entonces para eso existen esas pequeñas funcioncitas, como ser el truncate que decía Napoleón. Después está el redondear, que es round en inglés, para redondear los valores. También están las divisiones, en este caso el truncate, donde lo utilizamos nosotros más. Nosotros lo utilizamos más el truncate cuando lleguemos a la parte de... en este caso nosotros no llevamos lastimosamente números naturales. Cuando nosotros llevamos números naturales, ahí nos piden evaluar de un número, de una lista de números que nos entregan a nosotros. Primero ir sacando, guardando numerito por numerito y luego ir quitándole los numeritos a ese número original. Entonces, para quitar un número de un valor, por ejemplo, a lo que me refiero es con lo siguiente. Lock. Esto, por ejemplo, miren, a mí me introducen un numerito que se va a almacenar dentro de la variable x, por ejemplo, 156, ¿ya? Entonces aquí va a haber una función que se quede con el numerito, con cada numerito, que se quede con cada dígito. ¿Y cómo haría eso? Haría de la siguiente manera, x mod 10. ¿Y qué es lo que haría este x mod 10? Se quedaría con cada numerito. Y esto acá, si lo pongo dentro de una estructura iterativa, cíclica, que da vueltas, por cada vuelta se iría quedando con un dígito. En la primera vuelta se quedaría con 6, en la segunda vuelta se quedaría con 2, luego con 5 y luego con 1. Eso es lo que haría esta funcioncita de mod. Se queda con los numeritos, lo almacena. Mientras que si quiero eliminarlo, y esa eliminación del número se tiene que ver reflejada dentro del número introducido, pues lo que hago es afectar a la variable donde se encuentra introducido el número y aquí quitarle los dígitos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haría esto de acá? Por si acaso, esto de acá es tip 10, ¿ya? Esto de acá me iría eliminando numerito por numerito de este número original. En la primera vuelta me eliminaría el primer dígito y me quedaría 152. En la segunda vuelta me eliminaría el número 2, me quedaría con 15. En la tercera vuelta me quedaría con 1. De esa forma, va eliminando los dígitos. Ahora,
esta función div no viene implementada dentro de PCIN, no lo implementa PCIN. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero hay que partir, ¿qué significa div? Div se queda con la parte entera del cociente de una división. Entonces, como ya sé que se va a quedar con la parte entera del cociente de la división, yo puedo utilizar un truncate. Esto acá se utiliza dentro de PCIN. X, div, una división normal, 10. Y esto de acá es como un div. Ya, pero como les dije, lastimosamente nosotros no vemos números naturales dentro de programación 2. ¿Ya? Eso ya queda pendiente para ustedes si es que realizan paralela con ingeniería en sistemas. O informática o redes. ¿Ya? Entonces ya nos desviamos un poquito. Entonces, chicos, de esta forma es como damos solución al primer ejercicio. Ya, gracias Napoleón, te agradezco sinceramente porque es la primera vez que toman en cuenta esos parámetros de si es igual, si es negativo y demás. ¿Ya? Entonces esto de acá lo voy a guardar y se los voy a pasar al grupo o al drive. Lo vamos a guardar un ratingo. Cachito, escritorio. Ya. Ahora, para no aburrirnos, vamos a continuar con el siguiente ejercicio y luego pasamos a la codificación. Aquí nos quedamos con el pseudocódigo y vamos a pasar al siguiente ejercicio. Práctico 2, ejercicio 2. ¿Ya? ¿Y qué nos indica el ejercicio 2? A ver, nos pide introducir un número, luego verificar si es par o impar y si es positivo o negativo, imprimiendo los resultados. ¿Ya? Entonces aquí este ejercicio va a ser interesante. Entonces vamos a proceder a realizar su análisis. Este acá es el ejercicio 1 por si acaso, ejercicio 1. Por acá va a estar el ejercicio 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué me pide este ejercicio? Me pide que el usuario introduzca un solo numerito, entonces por lo tanto puedo deshacerme de una variable, me quedo con A nomás, que va a almacenar el número introducido por el usuario. ¿Ya? Y el segundo paso, ¿en qué consiste? Realizar el proceso, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer dentro del proceso? A ver, aquí nos pide que primero tenemos que verificar si el número introducido es par o impar. Y luego si es positivo o negativo. Entonces aquí, lo primero, determinar si el número es par o impar. Y el siguiente, lo segundo que tenemos que hacer es evaluar si el número es positivo o negativo. Listo. Nada más. Y luego tenemos que imprimir el resultado. Ya. Ahora sí. Entonces ya hicimos nuestro análisis. Vamos a pasarlo a un diagrama de flujo. Ya lo primero que voy a hacer es definir mis variables. En este caso, una sola variable para almacenar el número que introduzca el usuario. Entonces, definir. Ya, entonces, en este caso, definir A como entero. Y a continuación podemos lanzar el mensaje personalizado para que nuestro programa se comprenda un poco mejor. Y le pedimos al usuario que introduzca un número entero. Le especificamos que introduzca un entero. Ya si ustedes quieren trabajarlo con real, no hay ningún problema. Van a ver que es la misma lógica y que sí funciona. Ahora, hasta aquí ya tengo el primer paso. El primer paso que es el de definir las variables de entrada. Ahora el segundo paso es realizar el cálculo para la obtención de resultados. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es determinar si el número es par o impar. Entonces, nosotros, ¿cómo determinamos si un número es par o impar? ¿Alguien recuerda?
si nadie recuerda, ahorita yo les Man, explico. Dime, se divide. Claro, si es par si es divisible entre 2 y si no es divisible entre 2 no es par. es impar correcto, Napoleón, bien, Perdón, bien, así, sí, sí. par. Claro, lo dije de otra forma. Ya, ahorita vamos a explicar eso un cachito. Voy a utilizar una pizarrita para que pueda escribir. Les pido disculpas por la letra, se va a ver feo. Cachito, un cachito. Ya, nueva pizarra. Ya. A ver, nosotros en estos ejercicios de programación tenemos dos funciones o dos operadores, ¿no? Dos operadores. Operadores que se pueden utilizar dentro de las estructuras selectivas. ¿Ya? ¿Cuáles son estos dos operadores? Son el mod y div. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el mod? El mod se queda con la parte del residuo. Mod se queda con la parte del residuo de la división. Mientras que el div, ya lo habíamos comentado, se queda con la parte entera del cociente de la división. ¿Ya? Entonces aquí lo que me dijo Napoleón, ¿no? Es, si es divisible entre 2 es par y si no es divisible entre 2 es impar, ¿no ven? Eso es correcto. Ahora, nosotros tenemos que llevar esa definición a pseudocódigo y luego a codificación, ¿ya? Entonces para eso tenemos que hacer uso de los operadores que nos ayudan a obtener ese resultado. Y en este caso es el mod, ¿no? Uno de ellos es el mod. ¿Ya? Entonces aquí va a estar el numerito X que introduzca el usuario y esto de acá va a ser una división modular entre 2, donde si el resultado de hacer esta división modular queda en 0, significa que esto es par. ¿Ya? Esto es par. Y si no es, por lo tanto el número es impar. ¿Ya? Entonces lo que estoy haciendo con esto es que el usuario me va a introducir un número, por ejemplo el 3, y esto acá se va a encontrar dividido, entre 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué número multiplicado por 2 se aproxima al 3? Solamente el 1, ¿no ve? 1 por 2 es 2. Entonces esto de acá va a ser una resta, 3 menos 2, me va a quedar el resultado en 1. Esto de acá me queda en la parte del residuo, no puedo hacer más. Entonces el residuo queda en 1. No es igual a 0, entonces por lo tanto el 3 es un número impar. Pero ¿qué pasa si yo introduzco el 6? 6 dividido entre 2. Entonces un número multiplicado por 2 que se aproxima a 6 es el 3. 3 por 2 es 6. 6 menos 6, el residuo va a quedar en 0. Por lo tanto, el 6 es un número par, porque el residuo está quedando en 0. ¿Ya? Entonces, de esta manera es como tenemos que llevar esa definición a nuestro diagrama de flujo. Entonces aquí vamos a poner una condición, vamos a establecer una condición donde si el número introducido por el usuario que se encuentra almacenado dentro de la variable a, si su división modular, al dividirlo entre 2, si su residuo queda en 0, significa que el número es par. Entonces aquí yo tengo que mandar un mensaje indicando que el número es par. Entonces aquí le voy a decir, lo que se encuentra almacenado dentro de la variable a es un número par. ¿Ya? Pero si esto acá, al momento que yo divida ese número almacenado dentro de a entre 2 y el residuo quede a algo distinto de 0, entonces por lo tanto ya es un número impar, va a ir por falso. Entonces aquí lo mismo, lo que se encuentre dentro de la variable a es un número impar. ¿Ya? Aquí pongo un espacio entre la comilla y el texto para que no salga junto lo que se encuentra almacenado dentro de a y esto de acá, ¿ya? Es por eso que pongo un espacio. Ahora listo, ya tengo el primer paso resuelto, ya sé si el número es par
o impar gracias al operador mod. Recuerden eso, cuando a mí me den la condición de evaluar si un número es par o impar, rápidamente tengo que acudir a un operador mod. ¿Ya? Ahora, el siguiente paso que me pedía el ejercicio, lo segundo que me pedía era evaluar si el número era positivo o negativo. Ahora, ¿cómo yo puedo saber si un número es positivo o negativo? Mayor a cero. Correcto, ¿no ve? A ver, está correctísimo lo que dijo el compañero. Para aquellos que no se ubicaron por qué mayor a cero, acudimos a lo siguiente. En cálculo 1, yo llevé algo, o vi algo que se llamaba plano cartesiano. ¿Ya? Y en estos planos cartesianos está formado por dos ejes, ¿no? Un eje X y un eje Y. Ahora, quiero... Ay, este acá. ¿Ya? Aquí está. Ya, entonces este es un plano cartesiano, ¿no? Está formado por un eje de X y un eje de Y, ¿no ve? Entonces, aquí nos vamos a centrar solamente sobre el eje de X. ¿Ya? Esto de acá de X, interprétenlo como el numerito que ustedes van a introducir, como los numeritos que ustedes van a introducir. ¿Ya? Entonces, en el eje X, por el lado derecho tengo los números positivos y por el lado izquierdo tengo los números negativos. Y como dijo el compañero, si el número introducido por el usuario es mayor a 0, por ende ya sabemos que todo va a ir para la derecha y por ende van a ser positivos todos. Pero si lo que introduce el usuario es menor a 0, por ende ya sabemos que son los negativos. ¿Ya? De esa forma. Entonces aquí, mi variable a, si es mayor a 0, si esto acá es verdad, por lo tanto, el número introducido dentro de la variable a es un número positivo. Pero si no, por lo tanto, es un número negativo. Listo. Ahora lo ejecuto y vamos a ver qué pasa. Vamos a comenzar con un número cualquiera. Ay, perdón. Aquí miren, ¿por qué sale de 0 al momento de ejecutar? Porque me olvidé de crear la entrada de datos. Miren, aquí no hay entrada de datos, aquí hay una salida, pero nunca pedí que el usuario introduzca la variable a. Entonces, para eso traigo un dato, entrada de datos, y coloco la variable a. Ahora sí va a funcionar. Ahora, si aquí me pide el número cualquiera, entonces yo le digo 3. A ver qué pasa. 3 es un número impar, correcto, y es un número positivo. Perfecto. Vamos a introducir otro. A ver el 6. ¿Qué pasa? 6 es un número par, correcto, y es un número positivo. Ahora, ¿qué pasaría si yo introduzco menos 7? Menos 7 es un número impar, correcto, y menos 7 es un número negativo. Ya aquí no importa el signo aquí, pero va a evaluar si el número es positivo o negativo. Ya no importa el signo. ¿Ya? Y si introduzco, a ver, el menos 8, lo mismo, ¿no? Menos 8 es un número par y a la vez es un número negativo. Sí, Napoleón, dime. Germán, ¿y si introducieras cero? Ya, bueno. ¿O ahí hay que añadir algún proceso más, algún procedimiento más? Y a ver, primeramente el 0. Habría que averiguar lo siguiente, a ver, el conjunto de números enteros. No sé si los números enteros lo toman en cuenta el 0, no estoy seguro. Pero el de los números naturales sí. A ver. Conjunto de números enteros. Ah, sí, va desde el 0. Va desde el 0. Ya, a ver, vamos a tomarlo en cuenta. Si yo introduzco 0, obviamente que 0 no tiene valor alguno. Ya. Ahora vamos a intentar ejecutarlo y vamos a ver qué pasa. Ya, entonces aquí 0. 0 es un número par y 0 es un número negativo. Ya está mal eso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tomar en cuenta una condición más. ¿No sería A es igual, mayor o igual a 0? Ya, ¿O sea, sí. positivo? Ya, aquí, ahorita vamos a definir lo siguiente. El 0 es como algo que no tiene valor. No podemos aplicar un criterio determinado sobre ese determinado número. ¿Por qué? Porque no posee valor. No tendría sentido evaluarlo si es positivo, si es par o impar. ¿Qué es lo que podemos hacer para tener en cuenta ese caso? Lo mismo. Aquí lo que podemos hacer es evaluar una condición. ¿Cuál va a ser esa condición? ¿Ya? Aquí, si lo que se introduce dentro de la variable a es distinto de 0,
Si es distinto de 0 por verdadero, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a ejecutar todo lo que acabo de hacer. Todo lo que acabo de hacer. Pero si no, no va a hacer nada. No va a hacer nada. Directo va a terminar la ejecución. Si yo lo ejecuto nuevamente, entonces, a ver, voy a poner 0. No hace nada. Si yo introduzco 2, sí hace algo. Ay, perdón, introduzco un mayor. Ahí está. Si yo coloco un 2, hace algo, ¿no? Si coloco un 3, lo mismo. Ay, otra vez. Si coloco un 3, lo mismo. ¿Ya? Entonces, si tomo en cuenta un 0, no hace nada. Se rompe, o sea, finaliza el programa. No hay nada que evaluar porque no tiene valor. No tiene valor el 0. Ya de esa forma. ¿Vieron qué interesante es que con un simple criterio todo puede cambiar? Y aquí alguien podría haber tomado en cuenta el siguiente criterio. Si A es igual a 0, si hubiera sido igual a 0, por verdadero tendríamos que haber hecho algo, ¿no? Por verdadero, si no, por falso, pasar esto. Pero preferí utilizar un distinto. Si lo que introduce el usuario es distinto de 0, recién que haga algo. Si no, si es igual a 0, que no haga nada. ¿Sí, Napoleón? Germán, ¿el 0 es entero? Sí, mira, ahorita lo busqué aquí. Ay, ¿dónde se metió? Tengo hartas ventanas abiertas. Aquí está. Aquí está. Conjunto formado por los números 0, 0 y después 1 positivo, 2 positivo, negativo, 3 positivo, negativo. ¿Ya? Germán, dado el caso de que en el examen por ahí nos sorprenda, ¿no? El ingeniero con algo. No se preocupen ustedes, chicos, relájense. La cosa aquí es el criterio que ponen al ejercicio, nada más. El criterio. Sí, ¿no? Por eso. Ajá. Por eso Está bien que ustedes sí, tengan en cuenta tanto esos criterios, ¿no ve? Eso de tomar en cuenta qué pasaría si esto, qué pasaría si lo otro. Sí, está buenísimo. Es lo ideal, lo que cada estudiante tiene que aspirar a realizar con estos ejercicios, ¿no? Pero si no lo toman en cuenta, no pasa nada. No pasa nada en esta materia con el ingeniero. ¿Ya? Entonces, a ver un ratito. ¿De qué hora a qué hora pasaron clases con el ingeniero? Por ahí los estoy cansando más todavía. Creo que las 4, Miércoles. no sé, yo entre ellas. Ya. Creo que no hacía mucho que habían empezado. Una consulta. ¿Sí? ¿Esta clase también está siendo grabada? Sí, está siendo grabada. Ay, gracias. Ya no se preocupen. Ya, pero eso no significa que se salgan, ¿ya? Entonces, vamos a hacer estos dos primeros ejercicios y luego hacemos los demás, pero ahorita vamos a codificarlos, ¿ya? Vamos a codificar esto de acá, para después ya nos despedimos. ¿Qué pasó, Napoleón? Dime. Bueno, y ahora vamos a pasar a la codificación de los dos primeros ejercicios. ¿Qué es lo que hacemos? Ya sabemos, activamos la pestaña de desarrollador dentro de Excel y luego dentro de la pestaña opción de Visual Basic nos vamos a la pestañita de insertar y seleccionamos módulo, ¿ya? Y dentro de este modulito vamos a empezar a codificar nuestros ejercicios. Ya, y en este caso SAP ejercicio 1, a ver, práctico 2. Ya está. Entonces, con esto acá estoy iniciando un subproceso que se va a encargar de hacer la codificación o va a almacenar el código del ejercicio número 1 del práctico de estructuras selectivas. Ya cambiar. Ya. Ahora, Ay, ¿dónde está? Ah, desactivado. Uf, nos salvamos. Ya. Ahora sí. ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Un cachito, un cachito. Esto de acá. Sí. Un cachito donde está PCIN, aquí está. Ya. Ahora vamos a trabajar con el primer ejercicio y su codificación. Ya, entonces vamos a llevar este diagramita de flujo a PCIN.
respetando los mismos pasos que establecimos hace rato. El primer paso es definir las variables de entrada, ¿no ve? Con las cuales voy a trabajar mi ejercicio. En este caso son dos variables, A y B, ¿ya? Entonces aquí, ¿cómo defino variables? ¿Cómo declaro variables dentro de Visual Basic? A través de la palabra reservada dim. ¿Qué significa dim? Dimensionar, asignarles espacios en memoria a nuestras variables. ¿Sabes qué? Dentro de la memoria crea una variable A que va a almacenar un numerito introducido por el usuario, el que él quiera. Y asimismo también va a introducir otro numerito B, ¿ya? Para hacer algo, para hacer una determinada tarea, un proceso. Ahora, ya aquí los definí, dim, la variable A y la variable B. Ahora tengo que especificar el tipo de dato. ¿Cómo especifico el tipo de dato? A través de la siguiente sintaxis. As, que significa como. Definir la variable A y B como. En este caso aquí me ofrece todos los tipos de datos, ¿no? Pero en este caso ya sé muy bien que in significa entero, ¿no ve? O en completo sería integer. Entonces aquí integer, ¿ya? Aquí con este tipo de datos ya estoy estableciendo que es de tipo entero, va a almacenar valores enteros. Listo, ya hice el primer paso, definir las variables A y B. Ahora el segundo paso ya es evaluar las condiciones. ¿Cómo evaluamos condiciones dentro del código? A través de la palabra if, de la palabra reservada if, que determina condicional, if. No sé si habrán visto de Marvel What If, que pasaría así, ¿no ve? Esa if es una condicional, establece una condición, o que pasaría así algo. Ahora, if, ¿qué voy a evaluar primeramente? Si lo que se encuentra almacenado dentro de A es mayor a B, ¿ya? Ahora, hasta aquí voy a hacer una pausa, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí estoy pidiendo que el usuario, estoy declarando mis variables, ¿no? Estoy declarando mis variables. No sé si se comenta así aquí, declaración de variables. Ahí creo que es con esta. Ay, me olvidé cómo se comenta en Visual Basic. Pero no pasa nada. Esto de acá... Creo que entre paréntesis. ¿Entre paréntesis? Creo. No, no es paréntesis. A ver, un ratingo. Es bueno comentar siempre el código, pero después uno se olvida lo que hace. Comentarios en VBA. Un comentario, una línea, no se me cuenta. Ah, ya es una comilla simple. Ya. Aquí es declaración de variables. Ya, declaración de variables se pone en verdecito porque es un comentario. Declaración de variables. Ahora, aquí estoy declarando las variables, pero ¿qué pasa? ¿Dónde el usuario va a introducir los valores para evaluar, para realizar el ejercicio? Entonces, para eso nosotros tenemos una interfaz gráfica donde el usuario... Esto de acá, lo que ven aquí, esto de acá es lo que va a ver el usuario. El usuario no va a ver nada del código porque él no sabe, no estudió programación. Él solamente descargó nuestra aplicación y va a introducir numeritos y el programa se lo tiene que hacer de manera automática. Ya, entonces esto de acá es la interfaz, esto de acá es lo que va a ver el usuario. ¿Ya? Entonces, si esto de acá va a ser lo que va a ver el usuario, nosotros vamos a crear una interfaz ya para que el usuario se ubique qué es lo que tiene que hacer. Por aquí le voy a decir que va a estar la variable A. Y por aquí le voy a decir que introduzca la variable B. Un cachito, chicos, por favor. Un cachito. Ya. Ahora sí, como les decía, ¿no? Aquí va a introducir la variable A y aquí la va a introducir la variable B. Y si quieren, aquí arriba le ponen un mensaje igual. Por favor, introduzca o introduzca dos números. Listo. Ya, entonces aquí va a introducir el usuario, por ejemplo, en estas dos casillas lo vamos a colocar con negrita. ¿Ya? Ahí va a introducir los dos numeritos el usuario. ¿Ya? Ahora, ¿cómo le voy a indicar a Visual Basic, a VBA? ¿Cómo le voy a explicar que lo que el usuario introduzca aquí, en esta celda y en esta otra celda,
va a pasar aquí al código. ¿Cómo hago eso? A través de la siguiente instrucción. Aquí le voy a decir, ¿sabes qué? El valor de la variable a lo vas a obtener de la celda siguiente. Aquí en Visual Basic es un lenguaje de programación orientado a objetos, por lo cual todo lo que ven ustedes en Visual Basic, las celdas, los gráficos, etcétera, etcétera, son objetos. Entonces aquí podemos trabajar con esos objetos con los cuales ya cuenta Excel. Entonces, si yo quiero trabajar con el objeto celdas, que en inglés es cells, ¿ya? Le voy a decir, la variable a va a obtener su valor de la siguiente celda. Ahora, a su misma vez el objeto celda está compuesto por dos parámetros. Uno que es las filas y el otro que es las columnas, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿en qué fila estoy almacenando la variable a? Dentro de la fila 4. Entonces, aquí coloco un 4. Ahora, si voy a especificar la columna, lo puedo hacer con números. En este caso se encuentra dentro de la columna 2, que sería B. O si quieren, lo pueden trabajar con el nombre de la columna, que si no me equivoco es entre texto. De esa forma. A igual a lo que se encuentra, en este caso dentro de la celda fila 4, columna B. Ahora, si ustedes quieren ser un poco más específicos, podemos hacer uso de los rangos de objetos de Visual Basic. En este caso estoy trabajando dentro del libro 1 de Excel, libro 1, y dentro de la hoja 1. Pero para estar evitándome que especificar el libro, me puedo saltar ese paso y directo puedo especificar hoja 1. Ya sé que es algo nuevo para ustedes, ya vamos a tener una clase específica para poder explicar los objetos. Entonces aquí le voy a decir hoja 1.cells, ya que estoy indicando acá, que con lo que se encuentre dentro de la hoja 1, llamando al rango de las celdas de esta fila 4 y de esta fila 5, va a pasar aquí, ¿ya? Y lo mismo tendría que hacer por acá con la variable b. Hoja 1, llamar a los objetos celdas, la fila 5 que almacena el valor de la variable b, y la columna b, en este caso nuevamente, ¿no? B. Listo. ¿Ya? Entonces, en este caso ya estoy introduciendo los valores dentro de las variables. Introducir los valores. Listo. Ahora, aquí estábamos en la condición. Ya estábamos en la condición. La primera condición a evaluar es si A es mayor que B, ¿no? La primera condición. Entonces, si A es mayor que B, por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí vamos a cerrar el if, en if. Si A es mayor que B, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que imprimir primero la variable A y luego la variable B, ¿ya? Ahora, ¿cómo voy a imprimir la variable? ¿Dónde voy a imprimir los resultados de mi ejercicio? Puedo hacer uso de la interfaz gráfica, en este caso que es Excel, ¿no? Entonces puedo decir que mis resultados van a verse aquí, ya en estas dos celditas. O si no, para no perder mucho tiempo, por aquí lo vamos a poner resultado. ¿Ya? Aquí vamos a imprimir el resultado. Ahora lo mismo, aquí le tengo que indicar a Visual Basic que estas dos celdas se van a encargar de almacenar los resultados. ¿Ya? De acuerdo a la condición que se cumpla. Si A es mayor que B, entonces en este caso, dentro de hoja 1.cells, específicamente en la fila 9, columna B, esto de acá va a ser igual a la variable A. Recordemos que aquí el mayor se encuentra dentro de la variable A. Y debajo, ¿qué vamos a imprimir? Hoja 1.cells, fila 9. No, perdón, en este caso la fila 10, la de abajo, se va a encontrar el menor. Fila 10, columna B. Esto acá va a ser igual a B. Listo. Ahora, si esto acá no se cumple, por falso, ya como establecemos el falso en Visual Basic a través de la palabra else. Si no, ¿qué significa? Si no, si esto acá no se cumple, saltarse a la siguiente instrucción, ¿no? Por falso. Y aquí por falso ya no hay nada que evaluar, o sí. A ver, vamos a ver el diagrama. Allá en este caso, tomando en cuenta lo que dijo Napoleón, ¿no? ¿Qué pasaría si un usuario introduce
dos números iguales dentro de las dos variables, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta ese criterio y aquí vamos a establecer el else if, que espero que se escriba así. Ya este else if hace referencia a que estamos evaluando otra condición, otra condición. Entonces en este caso, si B es mayor que A, si esto acá es verdadero, entonces por lo tanto, para ahorrarnos tiempo, copiamos el código y simplemente cambiamos las variables. En este caso ya sabemos que aquí se almacena B y aquí se almacena A. Y listo, finalmente si esto acá, si ninguna se cumple, si ninguna de las dos se cumple, significa que el usuario introdujo dos números iguales dentro de las dos casillas o de las dos celdas. Entonces en este caso le vamos a enviar un mensaje. Ay, perdón, me estoy confundiendo de lenguaje de programación. Vamos a colocar un MSG Box. ¿Ya? Ahora aquí en el MSG Box la primera opción o el primer componente es el mensaje que vamos a lanzar. ¿Ya? Y después vamos a ver estas demás funciones que tiene MSG Box. Entonces aquí va a ser un mensaje, como es un mensaje de tipo texto, tiene que ir entre comillas. ¿Y qué es lo que colocamos acá? Usted introdujo números iguales dentro de las dos variables. Usted está evaluando dos números iguales. Listo. ¿Ya? Y con eso ya tendríamos la codificación del primer ejercicio. Vamos a ejecutarlo, ¿ya? Vamos a ejecutarlo. Obviamente no le doy clic ahorita en ejecutar. Aquí no le doy clic. ¿Por qué? Porque no tengo ningún dato dentro de la interfaz gráfica, ¿no? No tiene nada que evaluar. Es como si todos tuviesen cero. No tiene sentido. Ya, primeramente vamos a ver los ejemplos. Aquí introduzco 5 y aquí introduzco 3. ¿Ya? O mejor, para que se vea lo contrario, aquí vamos a poner 8. Como lo tiene que imprimir de forma descendente, primero va a imprimirse el 8 y luego el 5, ¿no ven? Entonces aquí vamos a centrarlo y alinearlo y en negrilla. Ahora sí, yo le voy a dar ejecutar a mi programita. Parece que no pasó nada, pero cuando voy a la interfaz gráfica, ahí está, 8 y 5. Ah, me equivoqué de celda. Perdón, me equivoqué de columna en este caso. Cachito, ahorita lo arreglamos. Ya, todo limpio, todo bien, ahora sí. Ahí está, ¿no? El 8 y el 5. El 8 y el 5 lo está imprimiendo correctamente. ¿Qué pasa si lo intercambio? Entonces aquí, ¿qué pasaría? A ver, aquí coloco 5 y aquí coloco 3. Primero se imprime el 5 y luego el 3, ¿no? Entonces, uy, me quedé dentro de la celda. Y ahí está, 5 y 3. Pero, ¿qué pasaría si el usuario introduce dos números iguales? 9 y 9. Me tiene que salir un mensaje de error. ¡Tarán! Usted no puede, usted está evaluando dos números iguales. Y listo, chicos. De esta manera hemos codificado el primer ejercicio. ¿Alguna duda? Germán, es, es así, ¿no? Lo que tiene el ingeniero, ¿no? Por eso es que cuando él pasa de celda en celda se ve, ¿no? Se ve ahí en la FX, ¿no? La FX. Que provienen, esos resultados provienen de tales celdas, ¿no? Más o menos. Este es el origen, ¿no? Claro, con esto acá, ustedes están indicando que la entrada o los valores para evaluar lo están obteniendo de la celda dentro de la hoja 1, la que se encuentra almacenado dentro de la fila 4, columna B. ¿Qué se encuentra almacenado dentro de la fila 4, columna B? Se encuentra un 9. Y lo mismo con el otro, ¿no? Dentro de la fila 5, dentro de la columna B. Miren, noten la diferencia. Cuando yo hago referencia a una entrada de datos, especifico lo que va a almacenar la variable. A va a ser igual a lo que hay dentro de esa celda. Y si quiero especificar una salida es al revés. Dentro de la celda tanto se va a almacenar el valor de B o si no el valor de A, caso contrario. O dependiendo del ejercicio. ¿Ya? Ahora para no, veo que se están saliendo varios. Vamos a hacer el otro más y ya después atiendo las dudas que tengan de los dos ejercicios. Ya, este de acá es lo mismo. Necesito el diagrama de flujo. Y aquí está. ¿Ya?
Entonces en este acá lo que nos pedía era determinar si un número es par o impar, ¿no? Entonces para eso aquí le vamos a poner ejercicio 1. Ejercicio 1. ¿Ya? Y más abajito le vamos a poner ejercicio 2. O si no, por acá. Este acá va a ser más sencillito porque solo tengo que introducir un número, ¿no? Introducir un número. En este acá le especifico que sea entero por si acaso, por si las moscas. ¿Ya? Y aquí va a introducir el valor, el numerito. Si quieren aquí hacemos referencia a qué variable va a almacenar, que va a ser A. Ahí está, A va a ser igual a lo que haya introducido el usuario aquí. ¿Ya? Ahora, aquí vamos a hacer un ratito una evaluación. Ya primeramente tengo que introducir una variable, ya sabemos cómo hacer eso. Y aquí, aquí los resultados, miren chicos, son salidas de texto, son salidas en pantalla. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, no hay nada que mostrar como en este caso aquí con las celdas gráficamente, no hay nada que mostrar, sino que tienen que salir mensajes en pantalla del resultado que estamos esperando, así como hace rato con el show message. O el MSG Box, en este caso me confundo de lenguaje. Ya, con el MSG Box. Ahora vamos a insertar un nuevo módulo para el segundo ejercicio, sub práctico 2, ejercicio 2. Ahora sí, entonces aquí ¿qué es lo que vamos a hacer chicos? Aquí vamos a definir la variable. Ya nuevamente, dimensionar para definir variables. ¿Cuál va a ser mi variable? Va a ser la variable A nuevamente. ¿Qué tipo de dato va a ser? Entero, integer. ¿Ya? Ahora aquí le voy a decir que la variable A va a obtener su valor de lo que se encuentra almacenado dentro de la hoja 1, específicamente el objeto celda. ¿En qué celdas estoy almacenando el numerito introducido por el usuario? En la fila 4, columna E, ¿no? Entonces eso tengo que especificar. Fila 4, columna E. Listo. Nada más. Ya introduje el numerito. Ahora tengo que hacer la evaluación, ¿no? Que sería, en este caso, la primera evaluación es... Primero que cumpla que sea distinto de 0, ¿no? Entonces en este caso aquí va a ser if si A es distinto de 0, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Por verdadero se va a pasar a ejecutar la primera condición. Tengo que evaluar si el número es par o impar. Ya tengo que evaluar si el número es par o impar. En este caso, ¿qué tengo que hacer? Si, miren, estoy anidando la condición. Estoy anidando una condición dentro de otra condición. Estructuras condicionales anidadas se le dice. Si A, una división modular entre 2, si su residuo queda de esa división modular en 2, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí me comí el den. Si esto acá es verdadero, si el residuo queda en 0, por verdadero va a imprimir, ¿no? Va a mandar un mensaje que la variable A es un número entero. Ya, MSG Box. MSG Box. No estoy seguro si puedo introducir, a ver, primero la variable y luego A en... Vamos a ver si funciona. Y aquí que indico es un número par, ¿no? Es un número par. Es un número par. ¿Ya? Uy. Me olvidé cerrar paréntesis. ¿Ya? Ahora, si esto de acá no se cumple, si al momento de dividir el número entre 2 y su residuo no queda en 0, por lo tanto es un número impar, ¿no? Entonces, else, para ahorrarnos tiempo, lo copiamos. Es un número impar. Listo. Ya tengo la primera parte, que era evaluar si el número es par o impar. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es evaluar si el número es mayor, es positivo o negativo, ¿no? En este caso, entonces aquí lo mismo, más abajito si quieren. Si lo que se encuentra almacenado dentro de A es mayor a 0, si esto de acá se cumple, entonces por verdadero, ¿qué va a pasar? Por verdadero vamos a mandar un mensajito.
Y este mensajito va a decir, no, es un número positivo, si es mayor a 0. Y si no, por falso, ¿qué va a pasar? Es un número negativo. Ya, y aquí, ¿qué nos falta? Nos falta cerrar la condicional en if. Ya, a ver si no me pide cerrarla en las otras. Ya, a ver, con esto de acá ya estaría listo el programa para ejecutar. Vamos a hacer la prueba. Voy a introducir un número cualquiera, en este caso 5. Me tiene que devolver que es un número impar y que es un número positivo, ¿no ve? Entonces, ejecuto este código para que no me ejecute el otro. Lo selecciono. Ya. Y aquí el problema se debe a que me olvidé cerrar esta partecita de acá. En if. En if. Ahí está. Ya, mire, ya funcionó. Pero me olvidé el espacio. Aquí me dice 5 es un número impar, correcto. Y a la misma vez 5 es un número positivo. Está funcionando, ¿no ves? Está funcionando. Entonces aquí le voy a agregar el espacio correspondiente. Y listo. Ahora sí. Vamos a probar con otro numerito. ¿Qué pasaría si el numerito es 3? Va, 6 en este caso. Para que nos diga que es par y positivo. 6 es un número par y a la misma vez es un número positivo. Ahora, listo. Ahora, ¿qué pasaría si fuesen negativos? Menos 7. Ejecutamos. 7 es un número impar, o perdón, menos 7. Y finalmente, menos 7 es un número negativo. Está funcionando. ¿Ya? Y por si tienen dudas, un último valor, menos 4. Ahí está, menos 4 es un número par, correcto, y menos 4 es un número negativo. Funciona, ¿ya? Y de esa forma dimos solución a los dos primeros ejercicios, tanto diagrama de flujo como código. Ya esto acá se los voy a adjuntar a un Word y se los voy a pasar al grupo para que lo vayan recopilando. Pero porfa, chicos, no lo copien, traten de poner de su razonamiento para que puedan aprender este tema, sobre todo de las macros o de esto de Visual Basic for Applications. Les va a servir mucho en el campo laboral cuando salgan a buscar ya sea una pasantía o una oferta de trabajo, ¿ya? Personalmente yo estuve un tiempo en la biblioteca departamental y allá les juro que me simplificó mucho el movimiento o el manejo de sus datos con este código de VBA en Excel para limpiar los datos, depurar y demás, ¿ya? Y asimismo también cuando lleguen a base de datos igual métanle ganas porque son materias fundamentales para la carrera y les va a servir mucho para su vida laboral. Ahora sí, chicos, con eso terminamos. Ahora voy a atender las dudas de los compañeros que quedan. Napoleón, ya alzaste tu mano. ¿Qué pasó? Me gustaría que le introduzcas el 0. A ver qué pasa. Ah, cierto, un cachito. Ah, el 0 no va a hacer nada, pues el programa. Es como hace rato, ¿no ve? Que aquí lo dejamos en blanco. Si no introducíamos datos no hacía nada el programa, ¿no ve? Sí o sí tiene que introducir algo el usuario. ¿Viste? No pasa nada. No pasa nada porque el 0 no tiene valor alguno. ¿Qué es lo que podrías hacer si vos querés por falso? O sea, ¿qué pasaría si vos querés algo más? ¿Qué pasaría? Si vos querés mandar un mensaje podés hacerlo. Por falso, ¿qué es lo que pasaría? msgbox. Aquí vas a introducir un mensajito. Por favor, introduzca un número distinto de 0. Mejor así escrito. ¿Ya? Y listo, lo ejecuto y va a decir eso. Por favor, introduzca un número distinto de 0. Así podemos personalizarlo para que el usuario no se quede. ¿Por qué no hace nada? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no se le haya quedado claro? Esos significados de MSBox, ¿lo tienes en alguna tabla? Lo tienen en su libro del ingeniero Burgoa. ¿No les vendió todavía su libro? Ah, ya. Ya por si acaso MSGbox, si lo traducimos al español, sería caja de texto o de mensaje, lo cual indica que es una salida de datos si quieren, para mostrar algo en pantalla. Ya vamos a ver otros elementos más adelante.
Germán, una pregunta. Dime. ¿La asistencia ayudantía nos ayudaría con algún punto extra para la materia o no? Miren, chicos, sí, a veces el ingeniero me pide listas, ¿no? De quienes asistieron a la ayudantía y demás. ¿Ya? Y también es bueno asistir a las ayudantías porque vemos, o sea, todos los ejercicios que van a ver conmigo van a entrar al examen. Van a ver. Ya personalmente esta materia yo la llevé allá por el 2019 y ahí, si bien el ingeniero avanzaba un poquito más que ahora, los ejercicios que ha mantenido son los de estructuras selectivas y estructuras cíclicas iterativas hasta este punto, hasta este momento de la materia. ¿Ya? A veces el ingeniero no le da el tiempo para explicarlos y por eso yo se los explico para que nadie se vea perjudicado en el examen. Y asimismo, no sé si les habrá comentado en clases que va a haber un cursito taller de Visual Basic por parte del ingeniero Josué, no me acuerdo, pero el anterior semestre sí les dio un seminario el ingeniero Burgoa con su auxiliar de tecnología de este lenguaje específicamente. Si lo hay, buenísimo, chicos, traten de asistir y sacarle el máximo provecho a esos cursos que dé el ingeniero. ¿Y ese curso tiene un costo? Disculpa, Germán, no sabría, la verdad, recién me estoy enterando No, es de que ello. no sé la verdad si va a haber este semestre. El ingeniero yo creo que les va a informar si va a haber o no. O si no, ustedes díganle, ingeniero, no hay la posibilidad de que haya un seminario acerca de Visual Basic, nos interesa mucho, por favor. Y estoy seguro que él le va a hablar al ingeniero Josué para que les dé ese seminario. Ya está bien. Ya. Bueno, chicos, si no hay más dudas, voy a detener la grabación para que no sea muy